Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola, profe. profe, sí. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, ahí vamos a continuar con lo que habíamos dejado un poquito esta tarde. Pueden ver el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí. Dale, entonces empecemos. Habíamos hablado esta tarde de los aceros inoxidables. Yo les había dado un pantallazo general y como les decía, esta última parte de esta unidad es mucho más descriptiva que el resto de la materia que estar pensando y todo eso. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Los aceros inoxidables son en esencia aleaciones ternarias de hierro, cromo, níquel, que contienen entre 16 y 25% de cromo, bastante elevado, de 7 a 20 también de níquel. Estas aleaciones se llaman austenísticas porque su estructura sigue siendo de este tipo, FCC, tipo hierro gamma, en todas las temperaturas normales de tratamiento térmico. ¿Mm? Ustedes saben que si está en estructura gamma, es mucho más flexible que la estructura alfa, que es la ferrítica, que es la BCC, y yo les había comentado que estos hierros se endurecen cuando se les aplica el tratamiento mecánico, es un tratamiento de deformación, ¿verdad? Este tipo de acero es lo que uno ve comúnmente en las bachas de cocina. Son los, no digo los más baratos porque tienen níquel y el níquel es bastante caro, pero son los más conocidos, digamos, en lo que se puede ver. Recuerden que el níquel le da la propiedad de estar en esta estructura de FCC. Los inoxidables ferríticos también tienen, si ustedes se fijan, un porcentaje bastante elevado de cromo, pero en este caso tienen la ausencia de níquel. Entonces, el cromo hace que se mantenga más la estructura FCC. ¿Está bien? Este acero, al igual que el anterior, digamos, no tiene un tratamiento térmico, pero sí tiene un tratamiento mecánico. ¿Está bien? Entre estos dos aceros, la manera de diferenciar entre uno y otro, en el de acá abajo, es que estos con un imán no se pueden detectar y estos sí, los de abajo sí, y los siguientes, los precipitados también. Este, ¿Qué más dice acá? En virtud del cromo tiene la misma estructura cristalina de la ferrita, tiene su región de la fase alfa. Bueno, habíamos dicho que el cromo favorecía la fase estable alfa y el níquel la BCC, digamos, ¿no? La de gamma. Los inoxidables martensíticos habíamos dicho que tenía mucho carbono. eh, bueno, acá también lo menciona, la cantidad de carbono, lo que hace que el carbono se disuelva en la estructura FCC y cuando se lo templa, el carbono, como ustedes saben, no difunde porque es una reacción atérmica, no es por difusión, distorsiona la celda unitaria FCC formando una celda tetragonal que es mucho más tensionada en función de la cantidad de carbono, obviamente, y lo cual lo hace que sea más duro. ¿Eh? De igual manera, tiene un porcentaje alto de cromo. ¿Mm? En este caso tampoco tiene mucho níquel, porque el níquel favorecería que aún templándolo siga siendo FCC, lo que no pasaría a ser martensita. El otro acero es endurecido por precipitación. Se les había comentado, contienen aluminio, niobio y talio. ¿Saben? Eh, el- la aleación de aluminio que vamos a ver en la próxima unidad, yo no me quiero adelantar, pero este tratamiento térmico que se llama precipitación es cuando uno disuelve un elemento en otro y después se templa. Una vez templado, se lo disuelve controlando la temperatura y el tiempo, y esto hace que este elemento, al estar inmerso en la red cristalina, provoca distorsión, o sea, dislocaciones, digamos, lo cual impide su movimiento y lo que hace que se enderezca. ¿Eh? El acero es calentado primero y después templado para inducir que la austenita, eso está mal ahí, para inducir que la austenita se transforme en martensita. ¿Mm? El recalentamiento
va por las... El recalentamiento, ¿dónde me quedé? Uy. Ahí está. El recalentamiento permite tener precipitados de nitritos de aluminio a partir de la martensita. Se obtienen altas propiedades mecánicas, incluso bajo contenido de carbono. ¿Está bien? Vamos a estudiarlo con más detalle con las aleaciones de aluminio. Todas las reacciones de precipitación se da tanto en aluminio, en cobre y en esta clase de aceros. También se dice, a estos aceros también se los conoce como aceros de envejecimiento. ¿También? Es el mismo, solo que tiene distintos nombres. Y por último tenemos los aceros inoxidables duples, que son muy pocos conocidos, no hay mucha información, salvo la que se escribe en una norma, por ahí alguna vez la leí la norma cuando estuve en el laboratorio, pero son para casos muy especiales, digamos, ¿no? Y no son aceros fácilmente para comprar, porque no hay muchas piezas que se utilicen estos aceros, ¿no? La palabra duples quiere decir que pueden tener una mezcla de las fases tanto ferrítica como austenita. Acá pueden ver que contenga aproximadamente 50 ferrita y 50 de austenita. Esta combinación proporciona un conjunto de propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, conformabilidad, soldabilidad, y no se obtiene ningún otro acero inoxidable normal, es un acero muy rebuscado. Bueno, acá tenemos de nuevo el diagrama de fase ternario. Acá que aparece el cromo, en este caso sería 100% cromo, acá arriba hierro 100%, acá níquel 100%, estas líneas que ustedes ven trazadas acá, que son paralelas, quiere decir que van a ir creciendo en cantidad. Admitir, perdón, admitir todo. A ver, admitir todo. Bueno, perdón, ahí me colgué con los chicos que querían entrar. Me colgué, bueno, ahora ya están adentro. Lo mismo acá, si nosotros queremos el 100% de cromo, acá empiezo con 20, 40, 60, 80 y 100. Me gustó esto por el siguiente motivo. Si nosotros tenemos un acero envejecible, o por precipitación, como es el 17,4 pH, como no tiene níquel, lo vamos a encontrar en la zona alfa. ¿Está bien? Zona alfa, como ferrítico. Está ahí. Otro acero es el A410 también. Acá arriba con ustedes carbón y low alloy steel, bajo de aleaciones, aceros de baja aleaciones. Acá entre el 4340, 4130, el 8620, el 5160, los 1010, los 1020, en fin, todos entran en ese cuadradito chiquitito. A medida que yo a esta composición de hierro y cromo, que es más o menos el 20%, o sea, inoxidable siempre habíamos dicho que el cromo variaba entre 18, 20, 25, algunas superrelaciones tienen cromo hasta 30, pero acá el autor lo pone como en esta línea, quiere decir que siempre va a tener un 20% de cromo. Entonces acá tiene 0% de níquel y acá más o menos va a ir aumentando, ¿está bien? Hasta llegar acá a un 80 de níquel, ¿está bien? Entonces acá aparece la serie 300, que este punto vendría a ser aproximadamente 18 de cromo, 8 de níquel y el resto obviamente de hierro. Acá tenemos una aleación que tiene alto contenido de níquel, que es este que está acá, el A286. Si ustedes están interesados, lo único que tienen que poner en internet, por ejemplo, A286 alloy. ¿Está bien? Entonces ahí le va a salir la composición, le va a salir todos los ensayos mecánicos que se le hace, la resistencia a la corrosión, todo. Acá tiene la serie 800,
Y bueno, y a medida que van aumentando en el contenido de níquel, que el níquel es caro, van a encontrarse con que estas aleaciones que están acá se las conoce como superaleaciones, que vamos a tratar de explicarlas cuando veamos níquel. ¿Alguno de ustedes le quedó duda de cómo se lee un diagrama ternario? ¿Hola? No, profe. Vale, es fácil de entender. De cualquier manera está en el email. Cuando ustedes vean esto, el diagrama acá siempre es para una temperatura dada. ¿Sí? Aumentan la temperatura, bajan la temperatura, estas formas van a cambiar, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es aceros inoxidables, y ahora vamos a empezar con un tema que es fundiciones, pero fundiciones férreas, ¿no? No fundiciones de aluminio. Bueno, las fundiciones de aluminio, como yo les había dicho, tienen a partir de 2,1, generalmente no tienen 2,1, sino las más comerciales, las más conocidas, empiezan de 3, 4 y 5, en carbón, siempre estamos hablando de hierro carbón, férrea, aleaciones férreas. ¿Qué importancia tiene esto en el diagrama siguiente? Que nosotros, por ejemplo, esta aleación de acá, a una temperatura de 1300 o menos, acá es 1400 en la punta del mouse, ya la podemos encontrar fundida. Entonces, si uno lee acá 1300, 1400, podemos fundir la aleación férrea. Si nosotros disminuimos el porcentaje de carbono, y ya no, hay algo de austenita con líquido, y por un acero de bajo contenido en carbono, por ejemplo 1080 que estaría por acá, no la fundimos todavía, estaría el rojo vivo, ya casi color blanco el acero, y no se ha fundido. Entonces por eso el nombre de fundiciones, porque aumentando el contenido de carbono, a la temperatura en que un acero estaría incandescente, la fundición ya estaría líquida. ¿Cuál es la importancia acá con esto? Esto lo hice rápido, se nota que lo hice rápido. La cementita es un compuesto metaestable y se puede disociarse en dos componentes. Entonces vamos a cambiar de color porque es importante. Y esto también es importante. Las aleaciones suelen tener un alto contenido en carbono y un alto contenido en silicio. ¿Cuál es la razón? Lo que ustedes ven con línea continua es el diagrama estable, digamos, el diagrama de hierro-carbono. Cuando ustedes vean la línea verde que está punteada, esta línea verde que está punteada es el diagrama de hierro-cementita. El grafito es estable y la cementita es metaestable. ¿Es el mismo diagrama? Sí, es el mismo. ¿Cuál es la diferencia que puede encontrarse? Y bueno, entre el estable, que termodinámicamente es estable, pero cinéticamente me tomaría muchísimo tiempo llegar al equilibrio, está 6 grados por encima de esta que es metaestable. Si uno tiene una aleación de cementita y la deja un tiempo prolongado, como yo les dije hace rato, la cementita, si yo la dejo a una temperatura elevada y la dejo un buen rato, de buenas horas, va a terminar dando ferrita con grafito. ¿Está bien? La línea punteada desaparecería y tomaría esta forma. Las fundiciones las clasificamos, digamos, también. Acá está. Bueno, me equivoqué. ¿Qué nos importa en esto de las fundiciones? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una composición con 3 de carbono, o 2,5, 4, o incluso hasta 5 en este rango, podemos hacer lo que hacíamos antes, formar probetas, las enfriamos rápidamente y las analizamos. Entonces, si el enfriamiento es brusco,
Es exactamente lo mismo que los aceros, ¿está bien? Esta me va a dar martensita y siempre me va a dar grafito. ¿Por qué grafito? Porque si yo lo veo acá, cuando yo me paro en este punto de acá o me paro en este punto de acá, siempre tengo esto que está acá, que la cementita es metastable o el grafito. ¿Eh? Entonces acá siempre me da martensita o grafito. La martensita porque el hierro se va a templar. Cuando yo aumento un poco más la velocidad, haciendo ya un normalizado, si la saco incandescente, la dejo enfriar al aire, me da perlita. ¿Y por qué perlita? Porque si yo trazo esta curva de acá, esta microestructura, siempre voy a tener de este lado perlita como microestructura, ¿verdad? Como microconstituyente. Perlita, y en este caso, eh, este, cementita. ¿Está bien? Esta línea que ven así cortada significa que el carbono es 100%. ¿Está bien? El carbono tiene como 3100, creo que llega a fundirse, en ausencia de oxígeno si no se prende fuego. Y esta gráfica, ¿cuál es la importancia de esta gráfica? Que las fundiciones son tratables térmicamente. Acá tienen el normalizado, acá tienen el auto-tempering y acá tienen el recocido. Y acá tienen, esto se puede hacer se la baja una temperatura en un horno de sal y antes que llegue a la temperatura donde empieza la martensita, se la deja un tiempo hasta que esto me da, ustedes pueden ver, vainita más grafito. Eh, Acá yo le puse este cuadrito porque si ustedes se fijan en el diagrama de arriba, cuando en este punto de acá, cuando está líquido pasa a sólido, ¿qué es lo que tenemos? Que el líquido puede darme austenita más cementita en estado metaestable, el líquido me puede dar austenita más grafito en estado estable, termodinámicamente, y a su vez la austenita me puede dar ferrita más cementita metaestable, y también la austenita me da la ferrita más el grafito. ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia de esto? Que la cementita de acá, puede disociarse en estos dos. Entonces hay una gran variación de los elementos que encuentro en una aleación. Y a su vez, estos elementos que yo voy a encontrar en una aleación dependen, como ustedes pueden ver de acá, de las velocidades de enfriamiento. Y ustedes saben que la velocidad de enfriamiento, según Jomini, también está en función del espesor de la probeta o de la distancia de Jomini. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo en una fundición, una pieza cualquiera, una sección gruesa, me puede dar cierta estructura. En la misma pieza tengo una sección más fina, me puede dar otra estructura totalmente distinta a la más gruesa. Y entre medio se producen todas estas reacciones. Entonces, lo que es metalografía, ¿se acuerdan? La técnica de metalografía, el tamaño de grano, todas esas cosas es mucho más complejo que un simple acero, ¿no? Se necesitan varios años, digamos, para reconocer todas las estructuras metalográficas, digamos, que tiene una fundición. Tenemos tratamientos térmicos de las fundiciones. Ustedes ya saben el recocido, enfriamiento lento dentro del horno. Dentro del horno quiere decir que yo voy a programar la temperatura que va a descender, tiene que ser lenta. No es cuestión de apagar el horno e irse, sino programar el horno para que la temperatura sea bastante lenta. ¿Qué es lo que me da? Matriz ferrítica blanda. El normalizado, esto es un enfriamiento al aire, saco a la fundición, que me da una matriz perlítica, un poco más duro. Los hierros también se pueden revenir, ¿no? Es decir, los hierros se pueden templar y se pueden revenir. Tienen los mismos tratamientos térmicos que los aceros. ¿Vale? Bueno, todos los libros en general tienen esta clasificación, casi todos. ¿Vale?
Si ustedes se fijan acá, tienen el carbono y tienen el silicio. Lo que permite el silicio es que se favorezca la formación de cementita. O sea, hay un incremento en la temperatura esa eutectótica, digo, la que está acá. ¿Vale? Cuando hay silicio, esta línea negra continua está más alejada de esta línea rayada color verde. Entonces esa distancia es mayor. Y ahí yo puedo jugar un poco también para favorecer que se produzca cementita y no grafito. ¿Vale? Por eso la importancia del silicio. A medida que yo aumento el silicio y aumento el porcentaje de carbono, puedo tener una fundición blanca, que es la que está acá, o una fundición gris, esta que está acá. ¿Vale? Después tenemos otra que está maleable, es tratada térmicamente con una respecto a la otra. Y la fundición dúctil o nodular es cuando tiene el agregado de un elemento químico que favorece que se formen nódulos o esferas. Y este es el de grafito compacto, que ya también lo vamos a ver. Entonces, este cuadrito es súper importante, ¿sabes? Porque a simple vista me dice cómo puede ser una fundición gris de una respecto blanca. Entonces yo aumento el contenido de silicio y voy a poder tener una gris. Si disminuye el contenido de silicio, puedo obtener una blanca. Bueno, este es un gráfico esquemático. Yo ahí tendría que poner ahora quizás una representativa de cada una de estas es real, pero bueno, esto me sirve a mí. Esto que ustedes están viendo acá, que en el Askeland se llama hojuelas, que son como hojuelas, me representa este color negro, el grafito. No me está representando cementita, sino grafito, es decir, carbón puro. Y todo el resto color gris es justamente hierro, que a su vez puede tener agregados de cromo, agregados de níquel, agregados de tucteno, de vanadio, de molibdeno, para que ustedes vayan agregando a la fundición. ¿Saben? Hay mucha gente que me comentaba que no era conveniente agregar cromo, níquel, tucteno, todos, y si eso le da propiedades excepcionales, para eso usamos un acero. Pero bueno, las fundiciones tienen otras propiedades que no tienen los aceros, que ya la vamos a ver. Entonces, cuando ustedes vean un esquema como esto, tienen grafito, que es carbono, en forma de hojuelas, y el resto, bueno, es la matriz férrea. Ahora, cuando vean ustedes una aleación, en este caso blanca, como se lee acá, la cementita, cuando ustedes la parten a la pieza y ven, van a encontrar que esta es grisácea oscura y esta es blanca brillosa. ¿Está bien? Entonces, justamente el término blanco se le da cuando yo quiebro una pieza y su estructura es blanca. En este caso es gris, por eso se le llama gris. Y el resto oscuro, esto que ven como anaranjado, es perlita. Si ustedes lo ven con un microscopio metalográfico, van a ver las perlitas, que es esas capas intercaladas de un color con respecto al otro. ¿Está bien? En este caso no tienen carbono libre, por decirlo así, en forma de grafito, tienen cementita interna. Y acá tienen grafitos en forma nodular, que acá le pone el nombre de rosetas en el Callister, y en los otros libros en castellano les dice roseta porque su forma no es esférica, sino al contrario, irregular. Lo mismo, la otra es una matriz, ya puede ser perlítica o ferrítica, pero cuál es la importancia de cómo se va formando, digamos, esta que son hojuelas, esta que ya parecen palomitas de maíz, por decirlo así. Y estas son perfectamente esféricas. Nosotros habíamos visto en algún momento que los aceros de alto contenido de carbono, que se podrían mantener durante 24 horas, por ejemplo, un 1090, a una temperatura cerca de los 723 grados, que
subía y bajaba la temperatura del tectoide y se formaban estos nódulos. Lo que les favorecía era el mecanizado, ya que eran muy blanditas, y después que se les daba la forma que uno quisiera, se las templaba y revenía y quedaban durísimas. Y esta es una forma compacta, que es verticular. Se le aplica una especie de presión, digamos, que ya lo vamos a ver más adelante, y tienen esta forma. Esto es muy poco común en una aleación. Si ustedes se fijan las ediciones del Askelan, en las anteriores no aparece esta. En la última, en la séptima edición y en la sexta sí aparece. Sé que es relativamente nueva. Bueno, habíamos dicho que la fundición gris justamente se llamaba fundición gris porque al quebrar la pieza, lo que ellos veían era un color gris, ¿no? Se contiene grafito en forma de hojuelas que están interconectadas, lo que esta le produce, digamos, una pérdida de resistencia, ya que el grafito no tiene ninguna resistencia, es totalmente frágil, y la aleación gris no me sirve para como pieza estructural, diciendo pieza estructural aquella pieza que va a soportar cargas estáticas o dinámicas. Al contrario, la fundición gris se las usa como un soporte. Todos los tornos, todas esas cosas que uno ve, la base son de fundición gris, ¿está bien? Ya que estas tienen buena, consumen, digamos, toda la vibración. Si uso un acero, vibra todo. Y el problema de vibraciones me provoca, como ustedes ya saben, problemas de fatiga, digamos, ¿no? Agrietamiento y todo. Y como están el grafito tiene formas de hojuelas, me produce una buena maquinabilidad. O sea, cuando se la voy a mecanizar por arranque de viruta, me resulta bastante fácil de trabajarla, digamos. ¿Cuál es la fundición blanca? Y la fundición blanca tiene menos silicio, menos carbono, como hemos dicho en el gráfico de hace rato, y se forma por un enfriamiento rápido, ¿está bien? Para que se forme justamente la cementita, digamos, ¿no? Se agregan elementos como cromo, níquel y molibdeno de manera que formen carburos y sea más fácil transformar a martensita. El cromo, el níquel y el molibdeno hacen que las curvas de las S se desplacen y la velocidad crítica sea menor, entonces sea más fácilmente convertible en martensita. Y la fundición blanca, como les repito, parte la pieza y el color que uno ve es blanco. La fundición maleable, esto es una fundición que se produce al tratar térmicamente la blanca. La fundición blanca, que ustedes no le agregan ni cromo, ni níquel, ni molibdeno, solamente tiene carbono y silicio, ustedes la pueden tratar, digamos, y producir una fundición maleable, ¿no? Durante el tratamiento térmico de maleabilización se descomponen las cementitas formadas durante la solidificación y se producen nódulos o agrupamientos de grafito. Vimos que la cementita se descomponía en lo que es ferrita y en lo que es grafito, como carbono puro. Esto provoca una mejor ductilidad que la fundición blanca. Cuando vean ustedes acá la palabra drawing, en este caso significa revenir. Acá está la palabra drawing. Entonces ustedes suben la temperatura, la templan en el aire. Uy, entonces termina esto, va a tener que ir más rápido y se templa y me produce una perlítica maleable. Si ustedes la enfrían un poco más lento dentro del horno, una ferrítica maleable. Entonces tiene maleable ferrítica y maleable perlítica. ¿Está bien? La fundición dúctil o nodular se produce tratando con magnesio. El magnesio tiene la propiedad, digamos, de que se formen nódulos. ¿Está bien? Yo no me imagino cómo, qué
es lo que hace el magnesio junto con el carbono para que se produzca justamente esta forma nodular que hace un crecimiento de una esfera dentro de un material que está fundido y se está solidificando. Vaya a saber cómo trabaja el magnesio. Lo importante es que si le agregan magnesio se forma una condición nodular y eso se le tiene que quedar en la cabeza, digamos. ¿Qué es necesario para hacer esto? Sacarle todo el azufre. Se le agrega magnesio con ferrosilicio y lo que queda, el ferrosilicio se evapora, digamos. Ustedes saben que el ferrosilicio es una mezcla de silicio con hierro, o sea, si le están agregando más hierro, y el silicio está favoreciendo también para esto que habíamos explicado un momento, que separaba, digamos, lo estable de lo metaestable, digamos, son las temperaturas de inoculación. El magnesio es estabilizador de carburos y se usa en aleaciones de ferrosilicio. Bueno, tienen que agregarle este silicio. El hierro grafito compacto, que es la última clasificación, que relativamente es nuevo. Esta fundición en la forma de grafito es intermedia entre grafito en hojuelas, es cervital. Hay un montón de barras redondeadas interconectadas al núcleo de la celda técnica. Bueno, es esta forma rara que ustedes pueden ver acá, es una mezcla entre estas dos, entre esta y esta, digamos, ¿verdad? Yo francamente no la conocía, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de saber cuándo lo profundizo el tema, pero no me voy a poner a exigirles algo que es tan nuevo, al menos en los libros, ¿no? Capaz que esto ya existe hace varios años, ¿no? En los libros, bueno, se trata ahora. Bueno, quería llegar acá, quería detenerme en esto y gastarme los últimos minutos en esta gráfica. Lo que ustedes están viendo acá arriba es la gráfica que vimos hace rato, que es el diagrama de hierro-carbono. Esta línea punteada ustedes saben que es de la cementita, la línea continua saben que es del carbono como grafito. Esto es metaestable, esto es estable, y dentro del rango de fundiciones, generalmente las comerciales, se encuentran acá. ¿Sí? Quiero que se memoricen esto para el parcial y para el examen final, que tienen tiempo para hacerlo. ¿Cómo se lee esto? Bueno, si tienen un enfriamiento rápido de alguna de estas aleaciones, ¿qué van a encontrar? Perlita más cementita. Si es un enfriamiento moderado, van a encontrar perlita más grafito en forma de flake, que en este caso son rosetas. Van a ver acá hojuelas, digo. Bueno, ustedes lo ven con tranquilidad, que es el de hojuelos, digamos, ¿no? La perlita es toda esta rayada que está rayada. Y si tiene un enfriamiento lento dentro del horno, van a encontrar que es ferrítica más el grafito en forma de hojuelas. Esto de los enfriamientos es lo que a mí me va a dar distintas estructuras. Y esas distintas estructuras tienen distintas propiedades y es lo que yo necesito para la pieza que quiero diseñar. A su vez, esta es de un enfriamiento rápido que vendrá a ser prácticamente como un temple. Yo le puedo recalentar y mantener a 700 grados por 30 horas, es lo que está escrito ahí, y después volver a enfriarla bastante rápido, y que es lo que me da de nuevo la matriz perlítica con el grafito en forma de rosetas, que van a ver acá, rosetas. Y esto es un enfriamiento lento, van a ver en forma de rosetas también, pero en este caso la matriz es ferrítica. Y acá, ¿qué les pasa si le agregan el magnesio serio? Bueno, van a encontrar lo que es un enfriamiento moderado, van a tener de nuevo la perlita con la nodular. Y si es un enfriamiento lento, van a encontrar la ferrítica con la nodular. ¿Está bien?
Yo no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Yo fui bastante rápido porque se me acaban minutos, pero me quedan como para evaluar alguna consulta que tengan de esto de fundiciones. Chicos, si ¿está todo claro? Hola. Sí, profe, está todo Sí, claro. profe. Vale, gracias. Bueno, acá están las formas de hojuelas, como se ven al 100%, al 100 digo, como se ve. Eh, el ataque químico es exactamente lo mismo que habíamos visto, pero los aceros se agarra, se empastilla una probeta, se la lija, cada vez con lijas más pequeñas, después se la pule en un paño con algún polvo metalúrgico, que esto es generalmente, no me acuerdo ahora cómo se llama esto, alúmina, se puede pulir con alúmina y de 5 micrones suficiente. Y después se le agrega nital, ¿eh? Y se ve esta estructura. Esto de acá, cuando uno ve una estructura de esta en el microscopio, los tamaños, digamos, que ustedes ven acá, tienen, digamos, una norma que dice según cuánto mida esto, usted puede medirlo con una regla micrométrica en el microscopio metalográfico, van a determinar qué grado es, ¿saben? Porque las condiciones, como les dije, es muy compleja, muchísimo más compleja que los aceros. Los aceros son fáciles, lo que es el análisis metalográfico en las condiciones se complica muchísimo. Y esta última son las que vimos con las rosetas, digamos, ¿no? Esta estructura con respecto a esta de acá, bueno, si bien este es fácilmente mecanizable, esta también. En ninguno de los casos se ve, digamos, el problema que suelen tener las fundiciones, que es rechupe, porosidad, incrustaciones, deformaciones de la, de la estructura, digamos, de la matriz. Todas estas cosas, digamos, suelen aparecer en las fundiciones, pero obviamente eso ya un poco más profundo y se va a la materia, por ahí como trabaja en el laboratorio, más o menos la sé, pero desde ya no es nada fácil el tema de las fundiciones. Bueno, chicos, el tratamiento de endurecimiento superficial de los aceros básicamente son todas de problemas de difusión. Yo acá lo único que les traje es la mayoría de los tratamientos de superficie, digamos, que se le da un acero, el carburizado, el carbonitrurado, el silnitrado, el nitrurado, el borurado, endurecimiento de la llama, endurecimiento de inducción. Esto se los dejo para que medio que se memoricen un poco la tabla. La mayoría van a tener una dureza bastante elevada. ¿Y cuáles son las que me interesan a mí para comparar? El carburizado, que es solamente carbono, el nitrurado, que es nitrógeno, este es a baja temperatura, y el borurado también, que es a baja temperatura, pero este es para herramientas. Esto de la llama y endurecimiento por inducción básicamente son los mismos, ¿está bien? Estos de acá más o menos son los mismos. Este para herramienta y este se forma una capa muy fina y este cianurado, bueno, también se agrega nitrógeno. Yo a esto lo voy a dejar más que nada para la clase de consulta. Todo esto se hace por difusión y tienen acá tanto el procedimiento y las aplicaciones. Esto ya se corta, así que bueno, la semana que viene ya directamente arrancamos con la unidad 8, ¿está bien? Que ya son aleaciones no ferrosas. Así que nos quedan poquitas clases y vamos a tratar de ir mucho más rápido de lo común. Así que le agradezco la presencia.